Sed como nuestra alma, no como la de nuestro Señor. Puede que nos dirijamos a la desdeñosa inutilidad, pero la belleza del universo nos cautiva y aspiramos en vano a conocer el misterio de la eternidad. Era un artista y un gran escultor. Miguel Ángel, de una forma poética, expresó sus ideales en el fresco que realizó, La creación de Adán. Este fresco forma parte del importante techo de la Capilla Sixtina, una de las iglesias del Papa situada en el Vaticano. Fue construida en la época del Papa Sixto IV, de ahí su nombre actual. A finales del siglo XV, artistas como Ghirlandaio, Perusino y Botticelli pintaron también frescos en las paredes de la Capilla Sixtina. Entre marzo y abril del año 1508, Miguel Ángel acude a Roma para recibir del Papa Julio II el encargo de decorar la bóveda de la Capilla Sixtina. En mayo de ese mismo año, el artista acepta pintar la bóveda, que mide unos 600 metros cuadrados. Miguel Ángel trabajó en los frescos durante un período de 4 largos años. Pinto en posturas inimaginables. Tengo que girar la cabeza constantemente. El cuello y la espalda me duelen de forma insoportable, como si un águila me clavase sus garras. Mientras la pintura fluye de los pinceles, los ojos me lloran ante su grandeza. Solamente la persistencia y la maestría de Miguel Ángel eran capaces de decorar las paredes de la Capilla Sixtina con ilustraciones de temas bíblicos. En el punto más alto de la bóveda, llamado el techo decorado, el artista situó su fresco conocido como La creación de Adán. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dicen las escrituras de la Biblia. La figura de la izquierda, reclinado en el suelo, apoya el peso de su cuerpo en su mano derecha. Es un hombre joven y apuesto, pero su cuerpo se muestra débil y sin vida. Su mirada transmite sumisión, perplejidad y esperanza ante la presencia de su Creador. El Señor se muestra imperioso, atento y con una determinación asombrosa. Su dedo señala la creación del ser humano, y Adán, ante su presencia divina, está a punto de cobrar vida. Parece como si entre los dos personajes hubiera un espacio frágil, a un paso del tacto, del contacto, de la chispa que dará a la vida. En ese paso se muestra el amor de Dios hacia su creación y la imposibilidad de completar la unificación entre lo divino y lo humano. Observemos el fresco de Miguel Ángel desde el punto de vista de la composición. Si se dibujara una línea entre las dos figuras, esa larga y estrecha línea curva sería el punto intermedio de la composición. Acentuando la primera línea, la segunda sería la que une las miradas de los personajes. Además, partes diferentes de ambos cuerpos, como el pecho, la rodilla y la pierna, están situados al mismo nivel. Las figuras se dividen por el vacío, que se perturba solo por los brazos alargados. El vacío enfatiza el poder y simboliza el abismo que separa lo divino de lo mortal. Al describir el fresco de La creación de Adán, los especialistas siempre destacan el hecho de que el Creador y los ángeles se encuentran en el interior de una especie de elipse. Investigaciones recientes han ideado una nueva versión. Si miramos con detenimiento la obra de Miguel Ángel y relacionamos su estructura con la anatomía humana, se observa que no es el Creador quien da la vida a Adán, sino que es un gran cerebro que imita el corte transversal de un cerebro humano. Los contornos de los cuerpos del Creador y de los ángeles distinguen el lado que separa el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. El contorno del hombro derecho de uno de los ángeles tiene un parecido asombroso a la circunvalación frontal. En general, el conjunto de personajes forma un cerebro perfecto. Pero ¿por qué Miguel Ángel no dio a conocer sus intenciones a sus contemporáneos? Porque era peligroso.
El artista solo podía estudiar anatomía diseccionando cadáveres. En los tiempos del artista eso se consideraba una atrocidad y se castigaba con la muerte. Si continuásemos razonando esta teoría, podría decirse que Miguel Ángel ofrece en sus frescos datos confidenciales en clave. Quizás Miguel Ángel quería transmitir conocimientos a sus descendientes sobre el cerebro universal que creó el hombre. Obviamente esta teoría no deja de ser una controversia que despierta todo tipo de opiniones. Lo que es indiscutible es que las obras que Miguel Ángel realizó en la Capilla Sixtina muestran una profundidad y perfección inigualable y convierten a su artista en uno de los personajes más notables del Renacimiento. Miguel Ángel, un hombre arrogante hacia los demás e insatisfecho consigo mismo, pensaba que el arte se originaba en la inspiración interior y en la cultura. Pinto en posturas inimaginables. Tengo que girar la cabeza constantemente. El cuello y la espalda me duelen de forma insoportable, como si un águila me clavase sus garras. Mientras la pintura fluye de los pinceles, los ojos me lloran ante su grandeza. Solamente la persistencia y la maestría de Miguel Ángel eran capaces de decorar las paredes de la Capilla Sixtina con ilustraciones de temas bíblicos. En el punto más alto de la bóveda, llamado el techo decorado, el artista situó su fresco conocido como La creación de Adán. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dicen las escrituras de la Biblia. La figura de la izquierda, reclinado en el suelo, apoya el peso de su cuerpo en su mano derecha. Es un hombre joven y apuesto, pero su cuerpo se muestra débil y sin vida. Su mirada transmite sumisión, perplejidad y esperanza ante la presencia de su Creador. El Señor se muestra imperioso, atento y con una determinación asombrosa. Su dedo señala la creación del ser humano, y Adán, ante su presencia divina, está a punto de cobrar vida. Parece como si entre los dos personajes hubiera un espacio frágil, a un paso del tacto, del contacto, de la chispa que dará a la vida. En ese paso se muestra el amor de Dios hacia su creación y la imposibilidad de completar la unificación entre lo divino y lo humano. Observemos el fresco de Miguel Ángel desde el punto de vista de la composición. Si se dibujara una línea entre las dos figuras, esa larga y estrecha línea curva sería el punto intermedio de la composición. Acentuando la primera línea, la segunda sería la que une las miradas de los personajes. Además, partes diferentes de ambos cuerpos, como el pecho, la rodilla y la pierna, están situados al mismo nivel. Las figuras se dividen por el vacío que se perturba solo por los brazos alargados. El vacío enfatiza el poder y simboliza el abismo que separa lo divino de lo mortal. Al describir el fresco de La creación de Adán, los especialistas siempre destacan el hecho de que el creador y los ángeles se encuentran en el interior de una especie de elipse. Investigaciones recientes han ideado una nueva versión. Si miramos con detenimiento la obra de Miguel Ángel y relacionamos su estructura con la anatomía humana, se observa que no es el creador quien da la vida a Adán, sino que es un gran cerebro que imita el universo nos cautiva. Y aspiramos en vano a conocer el misterio de la eternidad. Era un artista y un gran escultor. Miguel Ángel, de una forma poética, expresó sus ideales en el fresco que realizó, La creación de Adán. Este fresco forma parte del importante techo de la Capilla Sixtina, una de las iglesias del Papa situada en el Vaticano. Fue construida en la época del Papa Sixto IV, de ahí su nombre actual.
A finales del siglo XV, artistas como Ghirlandaio, Perusino y Botticelli pintaron también frescos en las paredes de la Capilla Sixtina. Entre marzo y abril del año 1508, Miguel Ángel acude a Roma para recibir del Papa Julio II el encargo de decorar la bóveda de la Capilla Sixtina. En mayo de ese mismo año, el artista acepta pintar la bóveda, que mide unos 600 metros cuadrados. Miguel Ángel trabajó en los frescos durante un período de 4 largos años. Pinto en posturas inimaginables. Tengo que girar la cabeza constantemente. El cuello y la espalda me duelen de forma insoportable, como si un águila me clavase sus garras. Mientras la pintura fluye de los pinceles, los ojos me lloran ante su grandeza. Solamente la persistencia y la maestría de Miguel Ángel eran capaces de decorar las paredes de la Capilla Sixtina con ilustraciones de temas bíblicos. En el punto más alto de la bóveda, llamado el techo decorado, el artista situó su fresco conocido como La creación de Adán. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dicen las escrituras de la Biblia. La figura de la izquierda, reclinado en el suelo, apoya el peso de su cuerpo en su mano derecha. Es un hombre joven y apuesto, pero su cuerpo se muestra débil y sin vida. Su mirada transmite sumisión, perplejidad y esperanza ante la presencia de su Creador. El Señor se muestra imperioso, atento y con una determinación asombrosa. Su dedo señala la creación del ser humano, y Adán, ante su presencia divina, está a punto de cobrar vida. Parece como si entre los dos personajes hubiera un espacio frágil, a un paso del tacto, del contacto, de la chispa que dará a la vida. En ese paso se muestra el amor de Dios hacia su creación y la imposibilidad de completar la unificación entre lo divino y lo humano.